Diga conmigo, tiempo de confesión. ¿Recuerdan ustedes que en la iglesia había un lugar muy tenebroso? Pues desde que uno entraba a la iglesia era tenebroso, ¿no? Pues se acostumbraba, según la religión, que los lugares deben ser altos, en un completo silencio y rodeados de muchos santos, imágenes, ¿sí? En especial cuando visitamos una de las iglesias más importantes aquí en Colombia, en el Valle, creo que todos saben a qué me estoy refiriendo. Esa iglesia donde todo el mundo cree que el Señor hace milagros, ¿sí? Donde muchos fuimos a pagar penitencias, unos se fueron a pie, otros hicieron muchas cosas, hacíamos filas grandes con tal de tocarle los pies. ¿A quién? ¿A quién? Al muñeco, a Jesús, el que estaba allí en la puesto. Por fe, por convicción, por amor, por anhelo, por una necesidad, en algún momento creímos. Pero no quiero hacer referencia a la iglesia como tal, porque no hablamos de ninguna iglesia, sino un lugar que en esa iglesia es especial. Y es el lugar donde a solas hay un cuadro, ¿sí? Con una división. Y es el lugar donde todos en algún momento tuvimos que confesarnos. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Para hacer la primera comunión, la confirmación, o si te llevaban del colegio, decía el profesor: padre, estos 3 alumnos necesito que me los deje. A mí me pasó varias veces, me dejaban en ese cajón con el padre. Entonces el padre ya me conocía, porque era del mismo colegio. El padre decía: ¿qué volviste a hacer? Yo le dije: no, padre, esto y esto y esto, y nos vemos. O sea, antes de que me pusiera la penitencia, yo salía corriendo. Esas penitencias son duras, porque muchas veces los padres saben que nosotros somos desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos ponían a hacer la penitencia allí mismo. Decía: hijo, necesito que te hagas 50 Ave Marías y te escucho, tengo tiempo. Entonces uno con una división allí bien grandota y arranque, ¿sí? Esas eran las penitencias. Habían penitencias más duras, habían penitencias de ir a un lugar, de traer algo bueno. En el confesatorio, o no recuerdo bien cómo se le llama ese lugar, expresábamos con todo nuestro corazón cosas que nos estaban pasando, ¿verdad? ¿Qué era lo más tenebroso de ese lugar? Era que usted no sabía con quién estaba hablando. Porque a pesar de que uno sabía que era el Padre, usted no podía ver al Padre. Recuerden que nos dividía, ¿sí? Algo grande, pero había una rejita muy pequeña con hueco muy pequeñito donde solamente se escuchaba la voz y se podía ver el reflejo de quien estaba allí, mas no se veía completamente la persona. Entonces, en ese lugar de confesatorio, muchos de nosotros, por fe, por necesidad, abrimos nuestro corazón. ¿A quién? A un hombre, ¿sí? En representación del Dios Todopoderoso, abrimos nuestro corazón al hombre. Y en aquel tiempo donde por fe, por mandato, por principio se hacía eso, pues muchas personas salían desahogadas. Eso sí, nadie sale de allí sin penitencia. Hay que ir a hacer una penitencia, porque el pecado, según ellos, se paga con culpa, ¿sí? Y se paga con una penitencia. Los protestantes, por gracia, sabemos que el pecado fue pagado a través de la cruz, pero sí trae hoy consecuencias sobre nosotros. Amén. Si no hay un arrepentimiento, aunque Dios nos perdona, ¿cuántos lo creen? Las consecuencias sí tenemos que vivirlas. Entonces, no se nos enseñaba sobre las consecuencias en aquella iglesia, sino simplemente se basaban en la penitencia. Diga conmigo, penitencia. Ustedes recuerdan, levanten la mano aquí los que son del 90, 80, 70. Levanten la mano. ¿Recuerdan que cuando teníamos mala ortografía nos ponían a hacer algo especial? Se llamaba planas. Entonces, ¿por qué coloco estas ilustraciones? Porque las planas nos ayudaban a tener una buena caligrafía, amén, y también una buena ortografía. El pecado se absuelve a través de una buena penitencia. Ustedes saben que en Semana Santa, cuando se acostumbra a ir a Cristo Rey, a ir a esos lugares así, no son santos, pero se acostumbra por costumbre, por ejercicio, porque a nadie ya va a rezar, sino que va a hacer ejercicio. Que en aquellos tiempos eran las personas tan devotas que muchos subían en rodillas. Yo logré ver personas llegar a ese lugar con las rodillas reventadas, porque la penitencia que le había puesto el cura era
sube al cerro de las tres cruces de rodillas. Tu pecado es tan grande que hasta que no te peles las rodillas, no vas a ser absuelto. Eso era lo que se creía en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, al ver ese lugar de confesatorio, al ver ese lugar donde yo podía expresar lo que estaba experimentando, pues no todo el pecado salía a la luz. ¿Por qué? Porque uno lo está haciendo primeramente delante de un hombre y el hombre no convence a nadie. Amén. El hombre no puede tener lectura del corazón ni de los pensamientos del hombre. Por lo tanto, uno se guardaba ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿usted algún día comió más de las hostias que tenía que comer? Qué cosa tan rica. ¿Algún día tomó más vino de lo que tenía que tomar? Esas eran las preguntas que nos hacían a nosotros los de ahí, los del colegio. Y decía, pastor, padre, ese vino es rico, porque si es un vino consagrado, es muy rico. Pero las hostias, nosotros nos llevábamos las bolsitas y comíamos en la casa hostia, porque eso nos llenaba. Para nosotros ese era el pecado más grande y nos ponían penitencias. Ahora, con esta ilustración del confesatorio, quiero contarles una anécdota muy chistosa, pero que nos va a llevar hacia donde Dios nos quiere dirigir hoy. Resulta que hoy vamos a hablar de los predicadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que siempre hablamos de la iglesia, ¿verdad? Siempre acusamos a la iglesia, siempre la iglesia tiene que cambiar, pero nosotros como predicadores, Dios también nos demanda todos los días. 3 predicadores estaban conversando del hecho de que ellos siempre estaban instando a la iglesia a confesar sus pecados delante de Dios y siempre en sus sermones les pedían que se arrepintieran, pero que ellos mismos quedaban sin la oportunidad de hacerlo. Así que un día decidieron irse en un bote los 3 predicadores a un lago muy apartado de la iglesia con el propósito de confesar sus debilidades y pecados entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los 3 predicadores. ¿Y por qué a lo lejos? Porque la iglesia no se podía dar cuenta. Cuando estaban en medio del lago, uno de los predicadores comenzó a llorar y dijo: de vez en cuando me tomo una bebida alcohólica. Imagínense. Me gusta la manera en que me hace sentir. Ya los otros 2 se sintieron en confianza y dijeron: vamos a hablar. El segundo habló y dijo: tengo problemas de laxivia. De vez en cuando miro demasiado a las mujeres. Es más, estoy con problemas de pornografía. En ese momento, el tercero, impresionado, se para en ese bote y se lanzó al agua y comenzó a nadar deprisa hacia la orilla. Los otros 2 se levantaron asustados y le gritaron: ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Y él respondió: es que a mí me gusta el chisme, así que no puedo esperar ir a contarlo. ¿Entendieron o no entendieron? Uno sufría de alcoholismo, el otro de laxivia, pero el otro sufría de chisme. O sea que siempre lo que está oculto sale a la luz. Esta ilustración para llevarlos hacia donde Dios quiere llevarnos en esta mañana. Y le he titulado hoy por nombre: ¿qué tendrá que pasarte para que te arrepientas de verdad? Ojo con la pregunta, porque va a penetrar nuestros corazones hoy en el nombre de Jesús. Yo no puedo lograr hacer nada en el corazón de la iglesia, pero sí creo que Dios lo hace. Y ayer, mientras le pedí al Señor que me hablara, que me mostrara una enseñanza, que me mostrara el corazón de su iglesia, Él me hizo la pregunta, fue a mí. Porque recuerden que todo predicador primero recibe la enseñanza. Amén. Primero la palabra limpia a quien va a predicar y ahí sí a quien la va a recibir. Entonces Dios me hizo esa pregunta y me dice: ¿qué tendrá que pasarte para que te arrepientas de verdad? Y es la pregunta con la que quiero empezar hoy con cada uno de ustedes. ¿Te has preguntado alguna vez qué tendrá que suceder o Dios hacer o el diablo hacerte para que te arrepientas de ese pecado? ¿O en algo que le debamos a Dios? Aunque alguno de ustedes diga que no tiene pecado, la Biblia dice que eres un mentiroso, porque todos hemos pecado.
la Biblia es clara y es un espejo y sabe que todos somos pecadores, desde el predicador hasta la iglesia. Amén. Entonces, cuando Dios toma el control de mi vida y empieza a trabajar en mí, Él desea ver la gloria de Dios sobre cada uno de sus hijos, ¿verdad? Pero Él sabe que el pecado tiene una cualidad. Más que tú te puedas satisfacer en lo que estás haciendo, en lo que te domina o te gobierna, el pecado lo que hace es traer un entenebrecimiento en tu mente y hacerte creer que lo que estás haciendo está bien. Hacerte sentir que con lo que tú haces es importante y necesario para tu vida. ¿Lo hemos vivido o no? Todos hemos vivido. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. ¿Y saben qué es la gloria de Dios? Que cuando un creyente, al conocer la ley, al conocer la gracia, peca, la destitución de la gloria, ¿qué es? Que se divide nuevamente la relación entre Dios y nosotros. Que no podemos experimentar el gozo, la libertad, que dejamos de experimentar la cercanía de Dios por causa de el pecado que mora dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, ¿qué se le viene a usted a la mente? Mientras usted piensa y trata de discernir, yo recuerdo que hace poco despedimos a una persona que amábamos mucho aquí en la iglesia, un hombre que Dios empezó a restaurar, vimos la gloria de Dios, lo sostuvo por mucho tiempo y estuvo con nosotros. Pero de la noche a la mañana salió una enfermedad, y esa enfermedad no era para la gloria de Dios, sino para muerte. Pero yo recuerdo que en los tiempos que lo visité, me decía: pastor, si tan solo Dios me diera una oportunidad de pararme de esta cama, primero iría al encuentro que nunca fui, porque nunca fue el encuentro. Y segundo, le serviría a Dios con todo mi corazón y dejaría todo por Él. Yo le dije: está bien tu deseo, y si Dios tiene misericordia te puede levantar de allí, porque creo que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe qué me enseñó él? Que muchas veces esperamos una enfermedad para podernos arrepentir. Que muchas veces tenemos que ver la pérdida de un ser querido para arrepentirnos. Que muchas veces tiene que ser golpeado nuestro corazón a través de unos sentimientos que no son para arrepentirnos. Pero algo tiene que pasar para que la conciencia sea liberada otra vez y pueda entender que lo que estoy haciendo está mal. Que lo que más está gobernando hoy la iglesia de Cristo es la idolatría, no por santos, no por objetos, sino por nosotros mismos. Nos estamos idolatrando todos los días, idolatramos la pareja, idolatramos la familia, y el primer lugar que era de Dios ya no es de Dios. Y cuando usted idolatra, el ídolo siempre le va a pagar mal. Nunca un ídolo le va a pagar a usted bien. Cuando usted pone una persona por encima de Dios, esa misma persona va a ser usada por Dios o por el diablo para dañarte el corazón. Cuando esa persona te saca del propósito de Dios, esa misma persona va a ser usada para dañarte el corazón. ¿Lo hemos vivido o no lo hemos vivido alguna vez? Yo no voy a hablar de algo que no he vivido. Yo no voy a hablar de algo que no he sido limpiado con estropajo y hisopo, porque idolatré por mucho tiempo. Entonces hay mucho pecado dentro de nosotros. El problema es que la iglesia se acostumbró al pecado, y eso sí es un grave error. Una cosa es que usted falle, que la embarre, que fue débil, que algo pasó, pero que usted se acostumbre al pecado, que usted se acostumbre desde que usted conoce a Dios y Dios le habló a usted de que la fornicación es pecado y usted sigue fornicando, se acostumbró a fornicar. Y la Biblia dice muy claramente que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? Pero se ciega tanto la mente, el pensamiento, que me acostumbro al pecado. Como no quiero vencerlo, no me quiero enfrentar a él, decido ponerlo como parte de mi vida. Y esa persona que no ha tenido la capacidad
de darte un anillo, de darte el valor que tú mereces, tú sientes, las decisiones que no han podido tomar por causa de ese pecado, es lo que tiene la iglesia en ese letargo espiritual. ¿Alguna vez usted ha sentido que no puede vivir sin esa persona? Se llama idolatría. Se llama idolatría, porque en algún momento Dios nos va a despegar. O se va ella o me voy yo, pero en algún momento Dios va a dividir la pareja, porque ese es el fin. ¿Estaremos preparados para eso? O si se muere mi mamá, yo me muero con ella, no. Si se muere mi esposa, me muero con ella, no. Si se muere mi hijo, me muero con ella, no. No es idolatría, es amor, que es muy diferente. Pero poco se está hablando en la iglesia sobre el arrepentimiento. Poco. La cantidad de sermones hoy son de prosperidad, te va a ir bien, actúa, cree, vas a prosperar, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto. Y la iglesia, ¿cuándo se va a arrepentir? Si usted revisa, nunca Jesús en sus sermones prometió más que lo que pedía sobre la iglesia. Aunque cada mandamiento trae una promesa, amén. O sea, él ponía el estatuto, el mandamiento y traía promesa. Él siempre estaba haciendo enfoque y referencia a arrepiéntase. ¿Por qué? Porque es una decisión que no depende del pastor, no depende de una liberación, no depende de que usted vaya a un encuentro nuevamente. Es una decisión que usted puede tomar hoy por usted, por su familia, por su casa, por su generación. Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías capítulo 3. Si usted se está durmiendo, aprenda a reprender al diablo. Jeremías capítulo 3. Y si usted no puede reprender al diablo, yo le ayudo. ¿Listo? Jeremías capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Ahí en la pantalla está. O sea, en la pantalla de su Biblia. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Diga conmigo, rebelde. Cuando yo soy reincidente en un pecado, soy rebelde. Cuando el ladrón reincide en robar, es un rebelde. ¿Sí? Cuando mi esposo reincide en pegarme, es un rebelde. Amén. La reincidencia es rebeldía, rebelión. Eso es lo que muestra la palabra. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va, 3:6. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de tu árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con piedra y con el leño. Ya les voy a explicar bien de qué trata eso. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Diga conmigo, fingidamente. Levanten la mano a las parejas. Todas las que son parejas aquí. Cuando usted a su pareja le dice: yo voy a cambiar, amor. Le prometo, yo me arrepiento por mi culpa y mi gran culpa, que una salchipapa nos reconciliará, pero te prometo que voy a cambiar. Y vuelve y lo hace. Se arrepintió fingidamente. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Cuando el arrepentimiento es genuino, no se vuelve a hacer. Pero cuando es fingido, reincides nuevamente en aquella cosa.
Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel rebelde, dice Jehová. Yo no haré caer mi ira sobre ti, porque mi misericordia hoy está contigo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Conviértanse en hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ha dicho el Señor. Amén. Pueblo de Israel, pueblo de Judá. Los dos pecan, los dos son rebeldes, los dos tienen el mismo pecado de fornicación, pero hay una diferencia entre los dos. Israel reconoció su pecado. Judá jugó con Dios. Fue desleal y fingidamente siguió sirviéndole a Dios. ¿Nos está hablando el Señor hoy o no? Una cosa es que yo tengo una debilidad, peque y falla a Dios. Pero otra cosa es que yo me burle de Dios. Es la ofensa más grande que puede pasar en la vida de una persona, cuando alguien se burla de usted. Cuando hay divorcios, infidelidades, las mujeres llorando dicen, hubiera preferido que me hubiera dicho desde el principio que le había gustado mi mejor amiga. Hubiera preferido que me lo hubiera dicho desde el principio, pero que no me fuera engañado, porque fui la última en darme cuenta. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa historia? Porque no está operando la ofensa, no está operando el pecado, está operando en la burla, lo que destruye de verdad a una mujer, que la ilusionó, que jugó, que le pasaba a la mujer o la que no era, sin ella darse cuenta. La burla daña el corazón de cualquier persona. A veces yo veo a mis niños y cuando hacen cualquier cosa, gestos o cualquier cosa, es chévere verlos y todo, pero he visto que algo que altera el carácter de uno de mis hijos es que nosotros como papá nos burlemos de ellos. ¿Me entienden lo que quiero decir? La burla irrita el corazón de una persona. ¿Cuánto no más el corazón de Dios? Miren la comparación que hace Dios. Israel pecó e hizo lo mismo que Judá. Judá vio lo que le pasó a Israel como consecuencia, no se arrepintió, sino que deslealmente fingió que se había arrepentido. Y esto provocó a ira a Dios. Pero como Dios ama tanto a Israel, ¿qué hizo Dios? Envía al profeta y di a Israel que se arrepienta, porque yo sé que son débiles, yo sé que han vuelto a pecar. ¿Cuánto tiempo pecó Israel? Desde que yo conozco la historia de Israel, ha pecado, ha dejado a Dios, ¿o no? Desde que vino la maldición sobre la humanidad, Dios envió jueces, reyes, sacerdotes, profetas. Amén. En el Nuevo Testamento envió a Juan el Bautista para que se arrepintiera. Muchos se arrepintieron. Envió a Jesús a través de las obras manifiestas. Muchos se arrepintieron, pero otros siguieron igual. Y hoy en los tiempos de nosotros, siendo el mismo Israel delante de Dios, hay pecado en nosotros. Pero lo que Dios quiere decir con esta enseñanza hoy, una cosa es que mi pueblo peque, una cosa es que yo sepa que son débiles, una cosa es que no se haya podido arreglar con su pareja, pero otra cosa es que se burlen de mí, que se burlen. Miren, ¿saben? Usted podría sentir por un momento o experimentar por un momento qué siente Dios cuando usted lo hace a un lado y va y le sirve a otro Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? Dios es nuestro rey, nuestro soberano. Yo le sigo, le sirvo.
Pero si por un momento tú le dejas y vas y sirves a otro Dios, ustedes recuerdan la historia cuando el arca del pacto es llevada por los filisteos a su tierra. ¿Recuerdan esa historia? Y la ponen, el arca del pacto la ponen en un lugar sagrado donde estaba un principado, una potestad que se llamaba, ¿cómo? Dagón, el demonio de los filisteos. Y cuando ponen el arca del pacto, la presencia de Dios al lado de Dagón, dice que en esa noche descendió Dios. ¿Sí han escuchado la historia o no? ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué hicieron los filisteos esto? Ellos capturan el arca y no solamente habían pecado, ahora querían burlarse de quién, de Dios, y ofrecen el arca del pacto a Dagón y la ponen al lado de él burlándose. Y Dios dijo, ok, se van a burlar de mí, está bien. Dios esperó hasta que llegara la noche y en la noche hizo algo con ese demonio. ¿No se acuerdan? Al otro día que van a entrar allí los servidores, donde está ese demonio Dagón, representado a través de una estatua, estaba postrado Dagón delante de Dios en el arca del pacto. Y nadie tenía acceso a ese lugar, nadie. Ellos rápidamente lo levantan para que nadie se dé cuenta. Y vuelven y lo ponen el arca al lado otra vez de Dagón. Y en la noche siguiente vuelve y desciende Dios. ¿Y qué hace? Le cortó las dos manos a Dagón. No destruyó la estatua, le cortó las manos y lo dejó allí. Y al otro día, cuando vuelven otra vez aquellos servidores, se dan cuenta que ha sido Dios quien ha venido y ha quitado las manos por la burla que han hecho. Ya no había manera de esconder el pecado. Y cuando eso pasó en tierra de filisteos, por haber capturado el arca del pacto, empezó a salirle a toda la población tumores de la nada. Tumores. ¿Usted sabe qué es un tumor? Es la noticia más dura que un ser humano puede recibir. Porque aunque hay tumores benignos o malignos, eso es algo duro y difícil de sobrellevar. Y de la nada ese pecado empezó a fluir sobre toda la nación y empezaron las personas a brotarle tumores. Cuando se dan cuenta que todo esto ha venido por causa de la burla de haber capturado el arca del pacto, deciden reenviar nuevamente el arca del pacto y devolverla. Lo que produjo Dios en la tierra de filisteos por la burla. Se van a burlar. Para Dios es muy fácil destruir el lugar, ¿verdad? Él hace descender fuego y el lugar se quema. Pero como se burlaron de él, ahora él se va a burlar ¿de quién? De ellos. ¿Están comprendiendo algo? Lo que significa la burla para Dios. Lo que significa servirle a Dios con un pecado oculto. A veces uno dice, no ha pasado nada, no me va a pasar nada. Creo tanto en la misericordia de Dios. Dios me ama tanto que sabe lo que estoy haciendo, solamente lo sabe. Prefiero no confesar el pecado, prefiero fingidamente pararme aquí y creer que estoy bien. Dios sí lo sabe. Y Él va a hacer algo. Eso sí estoy seguro, va a hacer algo. Pero Dios nos ama tanto y ama tanto a Israel que cuando Él ve a Judá con esa actitud fingida, hipócrita, de burlarse de Dios, de una condena a Judá. No le da oportunidad de arrepentirse, la condena. Pero le dice al profeta, ve y corre donde Israel y dale una oportunidad, como hoy lo está haciendo Dios con nosotros. Si trae Dios esta palabra es porque una oportunidad más nos está dando para su pueblo. Amén. Y dice el Señor, corre y dile a Israel, arrepiéntanse. Sé que han pecado, sé que hay cosas ocultas, sé que hay cosas que no le cuentan a sus pastores, porque dice el versículo 15, yo os daré pastores conforme al corazón mío, ha dicho Jehová. Yo no escogí sus vidas, ni ustedes escogieron esa congregación, fue Dios que los puso en este lugar conforme a su corazón. Pero cuando usted se burla de Dios y se burla de sus pastores, también hay consecuencias. Cuando usted oculta su pecado de sus pastores, tiene consecuencias, lo dice la Biblia. En vez de buscar ayuda y reconocer que necesita ayuda, usted esconde el pecado.
Y no solamente se está burlando de Dios, se burla de nosotros. Me da igual si me burlo del pastor o no. Está bien. Pero no le tiene que dar igual si se está burlando de Dios. Tiene que hacer algo con su pecado. No puede permitir que Satanás siga obrando en su vida, siga ganando terreno, siga destruyéndolo, estancándolo, quitándole las finanzas. Si por aquí usted avanza, por aquí te retiene. Si usted por aquí avanza en el amor, no le va bien. Por algún lado Satanás te tiene cogido por tu pecado. Y en vez de buscar ayuda, fingidamente te presentas todos los días delante de Dios. Cosas para aprender de este capítulo. Primero, después de hacer todo esto, yo sé que se volverá a mí. Miren el corazón de Dios. Versículo 7. Dijo Dios: después de hacer todo esto, después de todo su pecado, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio la hermana rebelde Judá. ¿Saben qué espera Dios que hagamos nosotros con nuestro pecado? Él es tardo para la ira, ¿cuántos lo saben? Y Él espera, es paciente, es paciente. Pero cuando usted no se arrepiente, los que están alrededor van a copiar su pecado, lastimosamente. Los que están alrededor por su mal testimonio van a decir: bueno, él no es un líder en la iglesia porque actúa así. Yo por eso es que no creo en la iglesia, por eso es que no voy. Porque mire el líder lo que hace en la casa, mire cómo se comporta. Es por eso que la fe de las personas afuera está lastimada. Es por eso que las iglesias no se llenan, porque los que están buscando a Dios fingidamente lo están haciendo todavía. No quieren pelar su carne delante de Dios. Porque una cosa es que yo quiera pelar mi carne, otra cosa es que yo desee pelar mi carne. Es muy diferente. Hay gente que dice: sí, pastor, yo sé que yo estoy en pecado y sé que algún día lo tengo que dejar. Yo les hago una pregunta: si Dios dijera que viene mañana, ¿se arrepentirían o no? ¿Sí? ¿Se arrepentirían o no? Su pecado lo va a llevar a un destino y todos lo saben. Pastor, es que no puedo, yo lo intento. Precisamente porque lo estás haciendo solo, porque no buscas ayuda. ¿Ustedes creen que cuando yo, a través de mi esposa, fue descubierta la pornografía que yo veía? No era líder, ni era pastor, ni nada. Estábamos en los comienzos del noviazgo con mi esposa. Cuando eso fue descubierto en mí, ¿no necesité yo ayuda de mi pastor principal? Solo no lo pude hacer. Jamás lo hubiera hecho solo. Porque el pecado que no se confiesa ni se busca ayuda es el pecado que más fortaleza toma. Solo no lo hubiera podido hacer. Necesité de mi pastor que me ayudara y me sentara como un buen amigo y me ayudara a vencer. Amén. Dios esperó que Israel se arrepintiera, pero no lo hizo. Y alguien más copió su pecado. 2. Su hermana Judá no tuvo temor e hizo lo mismo. Cuando hay pecado en la casa, no esperes que hayan consecuencias diferentes. Sacerdotes, si usted permite el pecado en su casa, no espere resultados diferentes. Si usted permite que en su casa se burle Satanás de los principios de Dios, no pretendas resultados diferentes. Tercero, Judá vio las consecuencias de Israel y fingidamente se arrepintió. O hacemos un alto en nuestro camino, o Dios lo va a hacer por nosotros. ¿Saben por qué Dios permite pruebas duras o difíciles a veces? Por protegernos. Amén, por protegernos. Porque el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Tu fornicación te lleva a muerte. No hay ninguna pareja, escúchenme lo que voy a decir, porque yo lo viví. Ninguna pareja sentimental que esté en fornicación y puedan durar y florecer para bien. El mismo pecado de fornicación lo que hace es secar la pareja, secar los sentimientos, secar la pasión, secar muchas cosas. Y muchas veces se da cuenta uno que duró 5, 7, 8 años con la pareja que fornicó y no fue por amor.
sino por otras cosas. No fue por amor, porque el pecado siempre va a cobrar, y la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo yo pretendo que mi esposo me sea fiel a mí y no vea a otra o no esté con otra si yo no soy fiel a Dios? ¿Cómo pretendo bendecir, ungir mi hogar si yo no estoy bien con Dios? ¿Cómo yo pretendo exigirle a mi pareja o a mi esposo o a mis hijos santidad cuando yo no estoy en santidad? Judá vio el pecado de Israel y se contaminó. ¿Somos responsables de lo que se mueve en casa, sí o no? Somos responsables. Toda persona que visita mi casa, mi esposa lo sabe, mi mamá lo sabe, mis hijos, ninguno entra a mi cuarto. Ninguno. Es más, cuando personas se quedan en la casa, ninguno duerme en mi cuarto. Para mí eso es una ley con mi esposa. Mi cuarto es un lugar santo, sin mancilla. Sea mi suegra, mi suegro, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ninguno entra a mi cuarto. Esa es la manera como se cuida la santidad en una casa. Y si alguien habitó mi casa o se quedó en mi casa, al otro día sin que nadie se dé cuenta, espiritualmente estoy limpiando mi casa. Porque todas las personas son portadores de espíritus. Todos portan espíritus. ¿O no? Entonces yo no me muevo en lo físico, no me muevo en lo material. Intento moverme en lo espiritual, porque sé que cualquier cosa que en mi casa se quede va a afectar la casa. Inconscientemente en estos días nos estábamos viendo una película con mi esposa y los niños. Inconscientemente. Y llegó un momento donde yo sentí que eso no era de Dios. No les voy a decir ni siquiera el nombre. Sentí que no era de Dios. Y empezó a darme una molestia por dentro, una molestia. Y yo me empecé a bloquear. Yo no voy a ver, no puedo ver más esa película. Y me paré y le dije a mi esposa, esa película no es de Dios. Me fui. No les apagué el televisor. No le dije nada a ella. Me fui a mi cuarto a orar. Dios, no sé por qué siento eso. Muéstramelo. Por curiosidad, me sentí tan ahogado con esa película. Era una película familiar, ¿o no, amor? Era familiar. No tenía ninguna escena de sexo, nada de violencia, era familiar. Y por curiosidad no aguanté, entonces escribí al grupo de la universidad, que hay pastores, que hay líderes y todo. Dije, necesito que me ayuden con algo. Tengo esa película, mandé el nombre, confírmeme si alguien la ha visto y si tiene contenido espiritual. Y de uno de los líderes me respondió, me dijo, no veas esa película, es una puerta diabólica. Y yo inconscientemente a través de la televisión entran demonios. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? A través de las películas entran demonios, pero usted no entiende, no se cuida. Por eso es cuando se quiere uno acercar a Dios, no lo siente, no quiere. ¿Por qué? Por todo lo que uno se permite todos los días. Inconscientemente. Entonces, no puedo pretender que lo que me pasa a mí solamente me pasa a mí. Mucho cuidado. Lo que le pasa a usted está afectando a todos los que están alrededor. Judá se contaminó por Israel. Y dice más adelante, y vio Judá todo lo que había visto de consecuencias sobre Israel y no se arrepintió. ¿Mi pecado daña a los que viven conmigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Las cosas ocultas que yo tengo afectan con los que yo convivo? Sí. Bíblicamente se ha demostrado. Entonces no es que es mi problema, no es que no sea el problema del pastor o de los líderes, no, es que mi problema está afectando a toda mi casa y tengo que atender eso. Él ama tanto a Israel que decide darle una oportunidad, versículo 12. Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. No deja de reconocer que Israel es rebelde, porque Dios llama a las cosas por su nombre. ¿Usted tiene algún hijo rebelde? ¿Conocemos hijos rebeldes? Esas criaturitas diminutas, chiquititas que hacen pataleta en la calle. Rebeldes, ¿no? Que hasta que usted no le pasa lo que usted le está pidiendo, no te deja hacer pataleta. Rebeldes. Que se mete en la conversa de papá y mamá a estorbar. Rebelde. Que se mete en la relación de papá y mamá. Rebelde.
Y nosotros también vivimos eso. No crea que porque somos pastores no estamos nosotros expuestos a eso. Porque yo recuerdo que la chiquitita, ¿sí?, la bebé mía, le había dado, 2 veces lo hizo, y con 2 veces conejo tuvo, por hacer pataleta. Y tomaba un comportamiento de tirarse al piso y hacer como una cucaracha. Se volteaba como una cucaracha, ¿cierto, amor? Una vez le hizo esa pataleta a mi esposa en la calle, y otra vez me la hizo allí en la sala. Y la tercera, ¿qué creen que pasó? En ningún momento le pegué. No porque sea la bebé, no, ni sea la preferida, no. Y yo, va a ser pataleta, listo, ahí se queda. Ahí la dejé. E hizo pataleta sola. Un hijo rebelde siempre quiere llamar la atención. Y cuando sabe que tú le corres a corresponder su rebeldía, allí te capturó y empieza a manipularte. Sabiduría, le dije a Dios, está bien, ahí te dejo a la rebelde, vámonos. Nos vimos todos para atrás y al rato llegó la cucaracha atrás. Ya podía caminar, se paró solita. Santo remedio, no volvió a hacer pataleta. Pero Dios sabe que somos rebeldes, lo sabe. Sabe que somos necios y nos gusta repetir, nos gusta como buenos, ¿cómo se le puede decir con mucho amor y cariño? ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog, así. Como buenos dog, volver al vómito. Nos gusta comer del mismo vómito. ¿Cuál es el único animal que come su mismo vómito? El perro. ¿Y qué dice la Biblia? Las personas en el pecado, cuando vuelven a pecar, están volviendo a comer de su mismo vómito. Es la realidad. Pero Dios quiere que nos convirtamos, quiere que reconozcamos y confesemos el pecado. Dice el Señor: ve y clama hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, no haré caer mi ira sobre ti. Mire lo que dice el Señor: no haré caer mi ira sobre ti. Quiere decir que está, que cae. ¿Alguno de ustedes ha experimentado la ira de Dios? Yo la experimenté por burlarme de Dios. Yo he experimentado lo que es la ira de Dios. Cerrarte todas las puertas y exponer tu pecado a más de 700 personas y decir: soy pecador y caí en pecado. Esa fue la ira de Dios sobre mi vida. No te vas a burlar más de mí, tu pecado lo confiesas y ahora en adelante te vas a poner en disciplina. Para mí esa fue la ira de Dios, por burlarme de Dios. Todas las puertas cerradas. Expuesto, el líder, uno de los líderes más famosos de aquella congregación, expuesto por su pecado delante de tanta gente. Y Dios me quebró por completo, me quebró. Pero hoy doy gracias a Dios por haberme quebrado, porque me salvó, porque salvó nuestro hogar, porque permitió que todos nuestros hijos que venían con un propósito, se cumpliera el propósito de Dios. Porque a través de tantos testimonios, pruebas, desiertos que hemos vivido, el Señor dice: yo os daré pastores según mi corazón. O sea, no hay cosa que usted no esté viviendo que nosotros no hayamos experimentado. No hay cosas que yo no pueda entender de ustedes. Lo que no puedo permitir es que usted se burle de nosotros y de Dios. Eso no lo puedo permitir. Porque como Dios tampoco lo quiere permitir más. Que ustedes mientan a sus autoridades. No saben a nosotros cuánto nos duele cogerlos a ustedes en las mentiras. Y no soy de esa clase de pastores o evangelistas que son confrontantes, que siempre están sacando las cosas a la luz, que están haciendo sentir mal a las personas. No, no me gusta ser así. Pero toda la experiencia que hemos vivido con mi esposa, el trato que Dios nos ha dado con nuestros hijos, todo ha sido con un propósito. Es para que la iglesia que hoy pastoreamos sea entendida con ciencia, con paciencia, con inteligencia, dice aquí la palabra de Dios. Diego, amigo, ciencia, paciencia e inteligencia. Eso es lo que Dios le da a mi esposa y me da a mí todos los días con su iglesia. Todos los días nos da Dios eso a nosotros. Así como Dios todos los días nos da a nosotros de eso. Pero yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre mi vida. Otra vez no. No quiero que me postre en una cama para arrepentirme.
No quiero que un accidente me tome por sorpresa para arrepentirme. No quiero nada que me mueva de una manera drástica, fuerte, para tener que atender a Dios. Como tampoco quiero que eso le pase a usted después de esta palabra. Si Dios manda la palabra es porque está a punto de hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Y está haciendo dos cosas aquí. Una, no dejaré caer mi ira. La rebeldía y hacer cosas fingidamente ocultas hace que la ira de Dios descienda. Quiero evitar eso, dice el Señor. No quiero desarmar lo que he restaurado. No quiero hacer acepción de personas porque la Biblia lo dice muy claramente. No quiero derribar absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la recompensa? Todo mandamiento tiene una recompensa. Si hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón, si esta semana muchos de ustedes deciden confesar su pecado, buscar ayuda, apartarse de ese pecado, primero van a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero Dios dice en Jeremías 15, más adelante, en el mismo libro, versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Quién puede restaurarnos? Dios. ¿Quién puede restaurar la relación? Dios. ¿Quién puede volver el fuego, el avivamiento, el amor? El Señor. Yo te restauraré. ¿Quién puede restaurar las finanzas? ¿Quién desea ver finanzas restauradas? Levante su mano. Si yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en ese pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y nadie te vencerá. Porque yo soy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. ¿Cuántas recompensas hay aquí? ¿Contó? ¿Sí contó o no contó? Restauraré, estarás delante de mí, serás como mi boca, te pondré por pueblo, por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo soy contigo para guardarte, defenderte, ha dicho Jehová, y te libraré de las manos de los malos, y te redimiré de los. Casi 9 recompensas, casi 9 cosas está dando Dios, a cambio de que tú te arrepientas hoy. Y no estamos hablando de la salvación, no estamos hablando del camino hacia donde Dios nos va a llevar más adelante, no. Estamos hablando del hoy. Amén. De entender que el pecado trae destrucción. De entender de que fingidamente yo no me puedo burlar de Dios. Amén. Que la iglesia debe ser limpia y sin mancha. Yo no sé por qué Dios. Hay muchas clases de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios me entregó esta palabra ayer, pónganme en atención un momentico. Cuando Dios me entrega esa palabra ayer, me hace referencia en la fornicación, que significa sexo antes del matrimonio. Amén. Ya todos conocen la ley, ya es un mandamiento para usted. Sexo antes del matrimonio, sexo en relaciones sentimentales, sexo o adulterio en relaciones fuera del hogar. Pero Dios me dijo, la iglesia, muchos están en fornicación. Un pecado que quizás delante de los pastores no va a llegar, porque ustedes lo saben ocultar. Porque al pastor no le van a pedir que le dé consejo para ir a fornicar, pero si quieren cobertura con el que fornica. Eso a nosotros no nos llega. Pero la iglesia está en fornicación. Entonces Dios dice,
se arrepienten y yo cambiaré por completo todo lo que ya está escrito para cada uno. Pecar es lo más simple que hoy en día puede pasar, es lo más normal para las conciencias cauterizadas, es lo más rico, pero lo más ilícito. Pregúntele a muchos de sus padres cuáles son las consecuencias de tanta fornicación por tantos años. Pregúntenle a sus padres, a los que les fueron infieles, cuánto sufrieron por la fornicación. Pregúntele hoy por qué los hijos salen tan precoz. 13, 14, 15 años ya sienten necesidad de buscar a alguien. Sexualidad precoz. Ya están en la pornografía, las redes sociales es una bomba hoy contra la juventud. ¿Por qué salen niños precoz? Por el pecado de sus padres. ¿Y cuáles son las consecuencias? Usted no las sabe. Pero incluso si una niña de hoy, 15 años, queda en embarazo, es lo más normal. Y lo más normal es que se tiene que apoyar y se va a cuidar. Porque hoy al pecado se le llama bueno. Y el pecado Dios lo puede restaurar. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿acaso se le olvida a usted, mamá, cuando usted fue embarazada a los 17, 18 años, 15 años, cuánto sufrió por ser embarazada a temprana edad? Hoy yo arropo a mis hijos y tengo 3 hijos y tengo una cola que le digo a Dios, ten misericordia de mí, porque no quiero ser un juez, porque no quiero que más adelante usted diga, y le pasó al pastor. No quisiera que eso me pasara. Por eso no actúo como juez, actúo como un restaurador. Pero Dios dijo, dile a la iglesia que se arrepienta. Dile a la iglesia que se arrepienta de su fornicación. Dígale a los jóvenes que se cuiden de la fornicación. Están expuestos. ¿Saben por qué hoy quieren pecar los jóvenes desde los 12, 13 años en el área sexual? Por el amor que les faltó en casa, por los vacíos que tienen en su corazón. ¿Sabe qué pasa? Que cuando pecan se entregan a un segundo papá. El papá que no tuvieron en casa ahora va a ser el marido que tienen ahora. Y ese es el hombre que les va a pegar, que va a hacer con ustedes, que lo primero que va a hacer es quitarles el mundo alrededor y va a decir, si usted va a estar conmigo, solamente conmigo. No tiene derecho a amigo, no tiene derecho a su papá, a su mamá, no vuelva por allá. ¿Eso está pasando o no está pasando? Y la niña enamorada, bueno amor, con usted hasta el cielo. No puedo volver donde mi papá, bueno. Cegadas, cauterizadas por el pecado. Hay que cuidar la generación y demanda de nosotros. Todo pecado contamina todo lo que está alrededor. Si hay pecado en su casa oculto, tiene que limpiarlo. O usted entra a un estanco a comprar algo y no sale contaminado. ¿Sale contaminado o no? Por eso uno evita entrar a esos lugares. Pastor, pero es que a mí no me causa tentación nada el trago. No importa, hay contaminación en ese lugar. Dice el Señor, sí, mire lo que dice a lo último y con eso termino. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pastor, ¿cuál cree usted que va a ser mi idóneo? Pregunta que hacen los jóvenes. Yo no soy adivino ni soy brujo, ni conozco el futuro de nadie. El único consejo que yo le puedo dar a los jóvenes hoy es que si la persona ama a Dios con todo su corazón, ponga su mirada en Él. Pero si no ama a Dios, te va a llevar a amar también a los dioses de esa persona. Le pasó a Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Se lo dijo Dios: no mires mujeres que no son dadas a ti, porque terminarás inclinándote a sus dioses. ¿Quiere evitar pecados? ¿Quiere evitar un futuro de ruina, de daño, de destrucción? ¿Quiere evitar que su corazón no sea ilusionado, dañado? Primero, revísese cómo está usted.
Si tiene algo para dar, está listo para tener una relación. Pero si no tiene nada para dar, quédese solo. ¿Saben por qué las mujeres hoy adultas, no viejas, adultas, que por motivos de la vida están solas y decidieron quedarse solas, muchas no quieren volver a tener pareja? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿O alguna de las que están así quiere ayudarnos? Diciendo por qué no quisiera tener otra vez pareja. Simple, porque sus experiencias fueron tan desagradables, quedaron tan marcados o tan marcadas que le cogieron temor al amor y no quieren volver a experimentar algo así. No estamos hablando de la persona, estamos hablando de que simplemente estoy tan bien solo o sola que no estoy listo para otra persona. Entonces, si yo puedo ver espejos de una realidad, ¿por qué volver a comer ese mismo vómito? ¿Por qué repetir el mismo pecado de mis padres? ¿Por qué repetir el mismo pecado de las personas que están alrededor? ¿Y por qué pasa esto? Dios lo acaba de decir. Porque fingidamente nos estamos arrepintiendo. Amén. Entonces vamos a arrepentirnos hoy en el nombre de Jesús. Vamos a reconocer nuestro pecado delante de Dios. Hoy no va a pasar de lo que acontecía en las iglesias, donde usted tenía que pasar y confesarse. No, Dios es tan maravilloso, y con mi esposa lo hemos visto mucho tiempo. Miren, a veces yo siento tantas cosas en ciertas personas que simplemente lo pongo delante de Dios, y solito Dios se encarga de sacar a la luz el pecado. Dios tiene el poder. A veces usted no quiere que nosotros nos demos cuenta, pero el Señor solo se encarga de mostrarnos. A mi esposa le habla en sueños. A mí no me habla en sueños porque yo soy más dormilón, que no me despierta en sueños. Pero cuando Él me pone un sentir, algo que yo siento cada que veo a la persona, me acerco a la persona, eso me empieza a estorbar de tal manera que le digo yo a Dios: revélame, revélame, muéstrame. Y muchas veces lo confirma a través de un sueño con mi esposo. O simplemente Dios toca el corazón y dice: pastor, yo quiero hablar con ustedes. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que usted reciba ayuda. Amén. No que reciba un juicio hoy, sino que usted reciba ayuda, que sea restaurado, porque hay gran recompensa, hay un gran testamento que está esperando por cada uno de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Porque hay una vida diferente que el Señor ha prometido, que el Señor ha demandado sobre nosotros. Pero si no nos organizamos, nadie nos va a organizar. Si usted no toma riendas en el asunto, nadie lo va a hacer por usted. Usted más adelante, cuando llegue al cielo, no va a decir: ay, es que el hombre que me diste. No. Ay, Dios, es que la mujer que me dice. No, ese pecado ni siquiera fue perdonado. ¿En dónde? ¿Se acuerdan quién salió primero con esas? Adán y Eva. Se excusaron y Dios no se los perdonó. Usted puede excusarse, puede echarle la culpa hoy a quien sea. La responsabilidad está sobre usted. La responsabilidad está sobre los padres de los hijos, nadie más. Si yo a Esteban, a Emilio, a Belén no le pongo líneas, ellos no van a caminar por líneas. Van a creer que todas las líneas son iguales, porque no tienen madurez, no tienen conciencia ni experiencia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros como padres es mostrarles las líneas correctas. Esa es la responsabilidad de un papá y de una mamá. Atienda antes de que hayan consecuencias. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Y quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momentito. Si hay pecado de fornicación, la Biblia es clara. Ningún adúltero y ningún fornicario, ningún afeminado heredará el reino de los cielos. No lo dice el pastor, lo dice Dios.
Así que Dios le está invitando a usted muy amablemente que tome una decisión, que se organice a partir de ese momento. Si hay pecado oculto, llámese como se llame, esté haciendo lo que usted esté haciendo, drogadicción, vicios, pornografía, lujuria, todo lo que está escrito en su corazón, organícese hoy. Dios sabe que para nosotros el pecar es un deleite, pero es muerte. Que para nuestra conciencia, alma y cuerpo el pecado es agradable, pero para el espíritu es muerte. Y saben, como buen padre que ama a Israel, que ama a su iglesia y a sus hijos, Él se duele. Él llora cuando tú lloras, sufre cuando tú sufres, se decepciona cuando tú te decepcionas. Y Él dice, es que no hay manera de que avances, que te vaya bien. No hay manera de poder recoger un fruto diferente cuando la semilla está contaminada. No hay manera de que puedas ver una relación, un hogar, una vida diferente cuando la semilla que riegas todos los días está contaminada de pecado. Y hoy vamos a echar fuera ese espíritu de fornicación de nosotros, en el nombre de Jesús, de adulterio, de lascivia, todo lo que usted sabe que está gobernando y cauterizando su corazón, va a salir hoy en el nombre de Jesús. Y Dios te promete restaurarte. Dios lo promete. Pero depende de que tú hoy te confieses delante de Dios y le digas, Señor, tú sabes que no quiero pecar más. Díselo con todo tu corazón. Tú lo sabes. Pero es una fuerza, es un dominio, es una droga que me controla, que me gobierna, que siempre me lleva a hacer lo que no quiero hacer, como está escrito en Romanos 7. Porque el pecado se ha apoderado de nosotros, hoy nos controla, hoy gobierna nuestros corazones, nos manipula. Pero Dios dice, te he dado el Espíritu, te he dado mi Espíritu con el cual podés hacer morir las obras de la carne. Cuando el pecado se hace tan fuerte, es porque estás lejos de Dios. Cuando no puedes vencer el pecado, es porque te has apartado de la cobertura de Dios. Cuando el pecado se hace tan fuerte, la droga tan fuerte, la fornicación tan fuerte, es porque estás lejos de Dios. Pero cuando te acercas a los brazos de papá, cuando tú corres desesperadamente y le dices, Señor, sálvame, Señor, rescátame, cuando tú corres a esos brazos de papá, Él dice, yo sí lo puedo hacer en tu vida. Yo sí puedo liberarte. No es el pastor quien convence de pecado, es Dios que hoy lo va a hacer en tu vida. Dios quiere que hoy la iglesia se santifique y sea limpia por la sangre de aquel que murió por su iglesia. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació